Negro. Indio. Africano. Esclavo. Pobre. Negroide. Carbón. Mapache. Patas rajadas. Albañil. Black. Niga. Cracker. Gringo. Yankee. Wetback. Huitlacoche. Prieto. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia son actitudes, prejuicios y conductas que rechazan, excluyen y a menudo denigran a las personas extranjeras o a las que por prejuicio o estereotipos se cree que lo son. El clasismo y el racismo son formas conexas de intolerancia que acentúan la xenofobia y favorecen su reproducción, por lo cual confundir estas expresiones puede ser motivo de expresar una clara idea cuando se habla al respecto. Una vez entendido esto, la principal pregunta es, ¿existe en México la xenofobia? Sí, sí existe. ¿En dónde? ¿Somos víctimas de ella o somos partícipes de ella? Se entiende por xenofobia el odio y rechazo hacia los extranjeros. Sin embargo, esta sensación o sentimiento de odio va mucho más allá de una forma pasiva. Esto quiere decir que el xenófobo muestra la falta de empatía, el rechazo manifiesto hasta el desprecio, las amenazas, agresiones físicas, asesinatos y rechazo hacia las personas que no son de su misma nacionalidad. De ahí que en muchos países la xenofobia se ha considerado incluso un delito. Sin embargo, también cabe destacar que hay personas que también tienden a rechazar a aquellas personas que, aunque siendo de su misma nacionalidad, tienden a rechazar a aquellas que no comparten su color de piel. Ahora que ya hemos definido bien qué es xenofobia, exploremos en su historia. La xenofobia es tan antigua como la misma humanidad. Desde la aparición de las primeras civilizaciones, la supremacía de un grupo racial, con sus culturas y costumbres, sobre otros grupos ha tenido como consecuencia la dominación de una cultura sobre otra. En este sentido, la xenofobia está muy relacionada con catástrofes humanitarias y desaparición de grandes civilizaciones y grupos étnicos. La xenofobia no solo implica un temor irracional, como es el caso de la tecnofobia, sino un odio que se manifiesta contra personas que no comparten el mismo idioma y la misma cultura, e incluso el mismo color de piel. En este sentido, por ejemplo, en la antigua Grecia ya se reflejaban rasgos xenófobos en algunos escritos importantes que resaltaban la identidad griega y sobrevaloraba la identidad de la polis, así como esta cultura sobre las demás. En el caso de los griegos antiguos, si bien Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo conocido en aquel entonces, su actitud hacia otras culturas fue una especie de tolerancia. Sin embargo, su propósito también fue esparcir el legado griego en todas las partes en las que llegaba, cambiando nombres de ciudades e imponiendo las costumbres de su pueblo. En este sentido, las guerras son una muestra clara de xenofobia. El planeta está lleno de imágenes de xenofobia. Otro claro ejemplo de xenofobia es el de la conquista del continente americano, tanto de los españoles, ingleses y portugueses. Durante todo este periodo de conquista, estos grupos de conquistadores, al encontrarse con costumbres diversas a las suyas, decidieron someter y acabar con los valores culturales de los nativos americanos. Esto dio parte a una gran purga, por decirlo de alguna manera, donde millones de personas perdieron la vida, ocasionando así también la desaparición de los valores culturales y el legado de dichos pueblos. Si bien el propósito también era evangelizar y convertir los no creyentes al cristianismo. Durante este proceso desaparecieron varias civilizaciones indoamericanas y muchas otras terminaron asimilando la cultura
y los valores europeos. Pero el desprecio por los indígenas es evidente en los relatos que se encuentran registrados por los cronistas de la época, quienes dejaron testimonio sobre los tratos que sufrían los aborígenes americanos en manos de los conquistadores. Dos personajes que dejaron registro de lo que sucedía y que de hecho defendieron los derechos indígenas fueron Fray Bartolomé de las Casas y el inca Garcilaso de la Vega. Ambos, a su manera, se convirtieron en defensores de los derechos indígenas, y aunque lograron que se crearan leyes, la verdad es que esto no detuvo el sometimiento de estos por parte de los colonizadores. Derivado de esto, también debe tomarse en cuenta que sin importar el mucho tiempo que ha pasado desde estos acontecimientos, la xenofobia en Europa contra latinos es un hecho muy real y existente en nuestra lamentable actualidad. Actualmente, aunque existen legislaciones y se han hecho diversas campañas para eliminar el racismo y la xenofobia, la verdad es que en pleno siglo XXI se siguen viendo ataques desproporcionados contra grupos de otros países y de otras. Características de la xenofobia. La xenofobia tiene características muy particulares en cuanto a su manifestación. En este sentido, el odio exacerbado o la repulsión por cierto grupo étnico nacional se manifiestan por las acciones de las personas xenófobas. Además, como ya mencionamos, la xenofobia está muy ligada al racismo. De hecho, una de las características principales de que el xenófobo es racista, así como también podría decirse que una de las características del racismo es la xenofobia. Esto quiere decir que además de odiar a otros grupos culturales, también creerán que su raza, así como su cultura, son superiores a las demás y que por lo tanto el resto del mundo a su parecer es inferior a él. Por lo tanto, otra característica particular de la xenofobia es la discriminación. En este sentido, los xenófobos tienden a discriminar, insultar, vejar e incluso golpear a las personas que consideran inferiores o que desprecian. En este sentido, como ya mencionamos, la discriminación puede... Ahora bien, hablaremos sobre las causas de la xenofobia. Bien, algo que causa intriga y de hecho se ha convertido en tema de estudios tanto para psicólogos o como sociólogos son las causas que provocan las reacciones xenófobas. En este sentido, las causas se pueden generar a nivel colectivo así como a nivel individual, pero también se pueden considerar que la xenofobia como una especie de herencia cultural. En este sentido, abordando en este punto, se puede decir que la xenofobia es heredada. Esto sucede debido a razones históricas y culturales. En estos casos se trata de grupos nacionales o etnias que siempre han estado en conflicto o desde hace siglos han sido discriminados. Un ejemplo de ello son los judíos. Pero también influye mucho la dominación territorial, como es en los casos de los países de Israel y Palestina, pues ya que una nación intenta dominar a otra y por lo tanto hace que desaparezca. Claro, estas causas son más complejas que hay que analizar a profundidad para descubrir un poco más sobre lo que se ha envuelto ahí. Sin embargo, hay otras causas de origen social y hasta psicológico que provocan la xenofobia. Una causa social es la pobreza. En países donde se da exclusividad a los extranjeros, como Estados Unidos, que a los connacionales generan que las personas viven en pobreza repulsión por los extranjeros. Esto hace que discriminen a otros países como México, Venezuela, Honduras y Guatemala. Esto a que son excluidos y por lo tanto se hace evidencia una distribución injusta de riqueza. La xenofobia, por lo tanto, está muy enlazada con la pobreza extrema. Quienes viven bajo condiciones de vida por debajo del nivel normal verán a los inmigrantes, así como a los refugiados, como intrusos que quieren arrebatarle la fuente de empleo a otra nación. De hecho, los ataques más frecuentes tienen que ver con esto. La persona xenófoba le reclamará al otro que se regrese a su país o también dirá que deje de robarles el empleo.
como Estados Unidos y Donald Trump. La migración interregional o incluso intrarregional, también puede ser el detonante de la xenofobia. Esto quiere decir que la persona puede desarrollar odio contra otras que, aunque son de la misma nacionalidad, pertenecen a otra etnia. Esto se evidencia en países donde existen diferentes etnias, donde algunas son más privilegiadas que otras. Otra causa de la xenofobia es que la promueve desde la política. En estos casos, son los mismos dirigentes, que por lo general de partidos radicales tanto de izquierda como derecha, quienes promueven el odio contra grupos nacionales, étnicos minoritarios que hacen su vida en su territorio. Pero también se puede decir que los gobiernos antidemocráticos también promueven la xenofobia en nombre de la seguridad nacional. Por esta razón, terminan expulsando a los extranjeros y crean una ola de persecución contra aquellos que no son connacionales. Por otro lado, los medios de comunicación influyen y son también una causa muy importante de la xenofobia, sobre todo al tratar de imponer modas y estilos, pues valoran mucho el color determinado tipo de piel, así como ciertos estilos de la vestimenta que pueden promover el racismo o el odio a los extranjeros, siendo así una de las causas de discriminación racial. Como se puede ver, existen muchos causantes y detonantes que pueden influir de manera individual así como colectivo en la xenofobia. De hecho, países que promueven defender su seguridad nacional atacan a otros, provocando que esta manera ataques xenófobos contra miembros de esta misma nación. Ideas para combatir la xenofobia en la actualidad. Informar a las víctimas de xenofobia que tienen derechos y que no deben sufrir en silencio. Pueden denunciar cualquier agresión física o psicológica. Incluye a las víctimas de xenofobia en la sociedad y en la lucha de esta discriminación. Los periodistas pueden ser una fuente importante de información en la lucha contra la xenofobia. Inicia programas de concientización y educación pública para insistir en que los extranjeros y refugiados merecen respeto y empatía. Insiste en la igualdad institucional. Haz juicio en las expresiones y delitos del odio. Demuestra cuál es la problemática de la xenofobia. Pregunta por qué percibe la xenofobia como amenaza. Confronta a los xenófobos en tu propia vida. Dedica tiempo a hablar con él sobre su punto de vista. Utiliza argumentos razonados y calmados para ilustrar que no tienen que temer a un grupo de personas solo porque son diferentes. El primer paso para hacerles cuestionar sobre sus propias creencias intolerantes es: ¿el color importa? Luchar para derrotar la xenofobia es un objeto noble, pero comprende que tomará generaciones para lograrlo. Las razones detrás de la xenofobia tienen raíces históricas. No mires a nadie por encima del otro. Respeta al que es diferente, di no a la discriminación. Sé consciente de lo que somos, nos ayuda a empatizar con los demás. Xenofobia en México. 4 de cada 10 mexicanos creen que las personas extranjeras que viven en México debilitan las costumbres y tradiciones nacionales. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esto refleja que existe una resistencia social y cultural a favorecer la convivencia con personas de otras razas. En este contexto, el objetivo de combatir los estigmas que propician la discriminación y violación a los derechos de los migrantes, el CONAPRED lanzó una campaña enfocada a propiciar un cambio cultural entre la población en general. Se realiza en colaboración con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, la Organización Internacional para Migraciones y el Colegio de la Frontera Norte. Y se trata de la primera campaña contra la xenofobia y discriminación a personas migrantes en México. La campaña contra la xenofobia del CONAPRED
Tiene énfasis en los puntos de tránsito fronterizo y de asentamiento de las personas migrantes. Cuando se ejerce en contra de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas indígenas, se agudiza toda vez que se les expone a sufrir violaciones a sus derechos humanos, ya que la xenofobia se traduce en actitudes, prejuicios y conductas que rechazan, excluyen y a menudo denigran a las personas extranjeras, o las que por prejuicio o estereotipos se cree que lo son. En México se puede dividir la xenofobia en dos partes, las cuales son muy polémicas en estos días, ya que la primera es la que viven los mexicanos al ser migrantes en un país como Estados Unidos. Xenofobia la cual se presenta desde los estados principales de ese mismo país, en donde la tasa de inmigrantes por año que llega es muy elevada, y no únicamente con respecto a los inmigrantes, sino a las familias que ya están establecidas ahí. La otra parte de este tema es la que se desarrolla en México, llámese hacia el turista, extranjero o viajero nacional. Algunos ejemplos históricos de xenofobia en distintas partes del mundo explican también el alcance que ha tenido en la historia son el nazismo. A la luz de una fuerte crisis económica en Alemania, la figura de Adolf Hitler emergió en la política afirmando que la esencia pura alemana era superior y que la causa de los males eran los extranjeros, particularmente los judíos, aunque incluyendo a otras minorías. Su aprobación dio lugar a la construcción de un imperio que costó más de 6 millones de vidas en Europa y que solo pudo acabar a la luz de la Segunda Guerra Mundial. El Ku Klux Klan llegó luego de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Varias organizaciones de extrema derecha en ese país conformaron una organización ultra xenófoba que buscó limitar todos los derechos de los esclavos. No logró influencias decisivas y pudo ser neutralizado tiempo después hasta desaparecer. Centroamericanos en México. Las crisis económicas en países de Centroamérica fomentan la llegada de inmigrantes ilegales a México, que muchas veces son maltratados por los nacidos en esa tierra.